Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre dos códigos de avería, lo que es el P0031 y lo que es el P0032. Estos dos códigos son muy similares, ¿sí? Está relacionado casi a la misma falla, por eso en este caso vamos a hablar sobre esas dos averías. Aquí tenemos este código, aquí está en inglés, ¿sí? Pero en traducción, o sea, al español sería circuito de control del calentador del sensor de oxígeno bajo, sensor 1 del banco 1. ¿Sí? Si nos damos cuenta, acá nos habla del calentador, ¿no? de lo que es el sensor de oxígeno, y nos dice que es bajo. ¿Sí? Hay que enfocarnos en esto, en lo que dice bajo. Y con esto, lo que está en paréntesis, bancada 1, se refiere a que está en la primera línea, ¿no? Pero creo que la mayoría de los autos tienen 4 cilindros, ¿no? Tiene 4 cilindros, entonces siempre va a decir bancada 1. Ahora, si tuviera, por ejemplo, como los que están motores en B, tienen 2 filas, ¿no? 2 filas, entonces ahí sí diría bancada 2, ¿no? Para la otra fila. Entonces ya, siempre casi va a decir, si tiene 4 cilindros, normalmente va a decir bancada 1. Y sensor 1, esto se refiere a que está antes del catalizador. ¿Sí? O sea, está más cerca al motor. Si está después ya diría 2, ¿no? Pero acá dice 1, es por eso que está antes. Si nos damos cuenta, este es muy parecido. La falla P0032 es muy parecido. Es casi igual, ¿no? Solamente hay una pequeña diferencia. Este sería circuito de control del calentador del sensor de oxígeno alto, sería en este caso, ¿no? Sensor 1 del banco 1. Si nos damos cuenta, acá dice alto y acá decía bajo. Y del mismo modo acá, ¿no? Es igual, banco 1, sensor 1. Ya sabemos por qué. Entonces, ¿por qué dice alto y bajo? En sí, ¿qué es? ¿A qué se refiere con alto y bajo? Es en sí la corriente que está consumiendo el calentador. A eso se refiere. Cuando consume poco dice que es bajo, cuando se excede el consumo dice que es alto, o sea, demasiado. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué se presentan estas averías? Vamos a ver. Vamos a analizar un poco el funcionamiento del sensor de oxígeno. Solo un poco, más que todo vamos a evaluar lo que es el calentador. Lo que pasa es que para que el sensor de oxígeno trabaje adecuadamente necesita estar a una determinada temperatura, o sea, tiene que estar caliente. Pero eso no va a pasar rápido, ¿no? Si nos damos cuenta, arrancamos y va a estar frío, entonces los gases de escape van a estar fríos. Entonces el sensor de oxígeno no se va a calentar tan rápido, va a demorar un cierto tiempo. Entonces hasta ahí como que no va a trabajar. Entonces, para que empiece a trabajar desde un principio, la SM, en este caso la SM, va a mandar corriente al calentador. ¿Sí? Acá tenemos un diagrama, aquí está el sensor de oxígeno. Si nos damos cuenta, aquí está su calentador y este es el sensor, ¿no? El sensor de oxígeno. O sea, esto tiene 2 circuitos, uno es el sensor, otro es el calentador. Entonces, más que todo, este código sale cuando hay algún problema en el calentador. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el SM manda una señal y activa un relay, y este relay le llega un positivo que pasa por un fusible, y al activarse este relay le va a llegar positivo al calentador. ¿Sí? Entonces, para que comience a funcionar el calentador, para que comience a calentarse, valga la redundancia, necesita de un negativo. Entonces el SM va a mandar como una señal, pero modulada, ¿no? En otras palabras, no va a mandar una corriente fija, sino que por momentos va a estar activado, por momentos desactivado, de acuerdo, ¿no? A lo necesario. Entonces, de esa manera el calentador va a trabajar, ¿no? Solamente en momentos necesarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay algún problema? A ver, vamos a ver. Cuando hay algún problema se van a presentar esos códigos, ¿no? Pero ¿en qué caso se presentan esos códigos? A ver, vamos a evaluar. En este caso, lo que es el P0031 se va a presentar cuando el sensor aire combustible
el consumo, o sea, de la corriente de aire combustible es muy bajo, ¿sí? Es inferior a 0.8 amperios, ¿sí? O sea, cuando el calentador consume menos de 0.8 amperios, se presenta este código de avería, que es el P0031. Ahora bien, ¿por qué se presenta? ¿Por qué casos podría pasar eso? O sea, ¿por qué casos podría ser que el consumo sea menor a 0.8 amperios? Acá tenemos las posibles causas. Uno sería que el circuito del calentador del sensor de oxígeno esté abierto. Ahora vamos a volver aquí el diagrama. Aquí tenemos lo que es el calentador. Circuito abierto significa que se ha cortado en algún punto. Puede ser el cable, puede ser aquí en el mismo calentador, o en el fusible, o puede ser en el relay, ¿sí? O puede ser incluso dentro de la SM mismo. Entonces, en algún punto se ha cortado, ¿sí? Se refiere con circuito abierto. Acá nos dice calentador del sensor de oxígeno o de sensor de aire y combustible, ¿no? Pues tiene razón, ¿no? Puede ser que el calentador se ha roto, se ha quebrado o ha pasado algo. Entonces también el consumo va a ser menos. Y otro puede ser el relay también, ¿no? Del mismo modo, tal vez el relay no se está activando, o se ha llenado alguna suciedad y no está pasando corriente. También podría ser que no haya consumo, ¿no? Entonces la SM o el SM esté detectando eso como que el calentador no está trabajando, y por eso arroja este código de avería. Y otro puede ser el mismo SM, ¿no? Puede estar malogrado. Estas son las posibles causas. Ahora, para que se presente el P0032, el consumo de corriente va a ser superior a 10 amperios. O sea, cuando la computadora detecta que el calentador está consumiendo más de 10 amperios, se va a generar este código de avería, el P0032. Ahora, ¿qué es lo que puede causar que consuma tanto amperaje, o que se consuma tanto amperaje? Pues uno puede ser que el calentador del sensor de aire y combustible, es decir, el sensor de oxígeno, esté en cortocircuito, ¿sí? Vamos a volver al diagrama. El calentador puede ser que se ha hecho un puente acá, ¿no? Se ha hecho un puente, entonces no está funcionando como un calentador, sino que más bien se ha vuelto como si fuera un cable. Entonces ya se está generando un corto, ¿no? Como un cortocircuito. Entonces el consumo se amplifica. Entonces, como el consumo se amplifica, se va a generar también el código de avería. A ver, acá tenemos otro. El calentador del sensor de aire y combustible. También, ¿no? Aunque acabo de decir, ¿no? Es lo mismo básicamente. Aunque el primero más se refiere al mismo calentador, no es algo más específico. En cambio el otro dice como que cortocircuito. Y sí es casi lo mismo, ¿no? Bueno, está un poco relacionado, ¿sí? Uno puede ser también cortocircuito en el cable, ¿no? Puede ser que este cable se esté chocando a un positivo, entonces el consumo del mismo modo se va a elevar. O no esté chocando tanto así tal cual, pero como que por momentos choca, como que está falseando. Entonces también se eleva el consumo. A ver, el relay. Igual, ¿no? Del mismo modo el relay también podría ser que está falseando, está pasando algo, entonces se está elevando el consumo de amperaje. Entonces, si se eleva el consumo de amperajes, si es que supera los 10 amperios de consumo, entonces genera este código, el P0032. Y también podría ser problema del SM. Bueno, acá nos habla del funcionamiento, ¿no? Como ya les dije, el sensor necesita que se caliente para poder trabajar. A ver, datos importantes. Si desean, lo pueden revisar esto. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si es inferior a esto, se genera un código. Si es superior a los 10 amperios, también se genera otro código. Acá también nos indica cuánto debería ser el consumo de corriente
del sensor, ¿no? Del calentador del sensor de oxígeno, o sea, el consumo normal, ¿no? Que debería tener, ¿sí? Este es el rango de operación, ¿no? Del componente del calentador. Entonces debería ser de 1.8 a 3.4 amperios a una temperatura ambiental de 20 grados Celsius. Debería estar trabajando dentro de este rango, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Es lo mismo, ¿no? Acá incluso puedes hacer algunas pruebas. A ver, esto es lo mismo, creo. A ver, interesante. No sé si esta es una falla de información. Acá dice 1.8 a 3.4 amperios. Corriente dice, ¿no? Ya, muy bien. Y también acá me dice 1.8 ohmios a 3.4 ohmios. Bueno, no sé si esta es una falla de información, pero lo que nos dice acá es que la resistencia del calentador debería ser de 1.8 ohmios a 3.4 ohmios a una temperatura ambiental de 20 grados Celsius. Pero recuerden que esto depende del manual. Pues como sabemos, no todos los carros son iguales, así que no van a tener los mismos valores, ¿no? Los mismos datos, pero podría ser muy parecido, ¿sí? Entonces acá nos indica, ¿no? En este caso es de un Toyota Corolla LE del 2007. Nos indica que en los conectores HT1, es decir, HT1, este de aquí, y el más B2, entre estos dos debería haber una resistencia de 1.8 ohmios a 3.4 ohmios, ¿sí? A una temperatura ambiental de 20 grados Celsius, ¿sí? Si mides la resistencia entre estos dos puntos, debería ser de 1.8 a 3.4 ohmios, ¿sí? Ahora, si mides entre HT1 entre este terminal y el AF-4, entre estos dos, la resistencia debería ser superior a 10 kilo ohmios. Bueno, estas son algunas pruebas que se hacen, ¿no? A lo que es el sensor de oxígeno, o también le dicen sensor lambda, creo. A ver, acá también nos habla de la inspección del relay, ¿sí? A ver, vamos a ver sus terminales. Este es un mini relay, ¿no? Y acá nos dice que en los terminales 3 y 5 tiene que haber 10 kilo ohmios o más. Ahora, entre los mismos terminales 3 y 5 debería haber menor a 1 ohmio, pero cuando estos terminales, el 1 y el 2, están alimentados por la batería, ¿no? No sé si me explico. Cuando alimentamos con, digamos, un positivo al 1 y un negativo al 2, entre el 3 y el 5 debería haber continuidad, en otras palabras. Bueno, esa prueba se hace el relay. Bueno, y si hay mucha información. Ya me demoré demasiado. Yo quería que mis videos duren máximo 5 minutos. Bueno, se amplió este tema. Bueno, es de todo. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta. Suscríbete a este canal porque vamos a seguir subiendo más de este tipo de videos, más de estas informaciones. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Chao.